Ahora veamos algunas características de la curva de energía potencial. Vamos a comenzar hablando sobre los puntos de retorno. Cuando el sistema que estamos considerando, en ese sistema no hay fuerzas no conservativas, es decir, únicamente hay fuerzas conservativas, omitimos por completo fuerzas como la fuerza de fricción. Entonces la energía mecánica de ese sistema, hemos visto por el principio de conservación de la energía mecánica, que tiene un valor constante que está por la suma de la energía potencial y la suma de la energía cinética como función de la ubicación. En este caso únicamente estamos considerando una curva o un diagrama en una sola dirección. Entonces podemos decir que para cualquier punto X, la energía mecánica la energía potencial más la energía cinética en ese punto deben ser igual a la energía mecánica. Y esto mismo, digamos, nosotros conocemos la energía mecánica. Eso es una condición, una restricción del sistema. Ese valor es una constante y no puede variar. La energía potencial va a ir variando a punto y se va a acomodar de modo que la suma de energía potencial y energía cinética pues van a ser igual a energía mecánica. Entonces, como ya conocemos la energía potencial, porque conocemos la curva, en este momento tenemos el diagrama, vamos a reescribir esa ecuación para dejarla en términos explícitamente de la energía cinética, que es lo que quisiéramos conocer. Decimos la energía cinética sería igual a la energía mecánica menos la energía potencial para ese punto. Es decir, si yo quiero conocer la energía cinética para cualquier punto, lo que tengo que hacer es restarle a la energía mecánica la energía potencial en ese mismo punto. Vamos a suponer que la energía mecánica es 5 joules Entonces de entrada restringimos el sistema para que únicamente consideremos que la suma de energía, la suma máxima de energía cinética y potencial será 5 joules en todo caso. Esa línea será, como es una constante, pues va a verse reflejada como una línea recta horizontal que está aquí en 5 y que tiene esta forma en particular. Entonces este valor es el que vamos a llamar como energía mecánica y va a tener un valor de 5 joules. Bien, con respecto a ese valor, entonces yo puedo conocer, por ejemplo, cuál es la energía cinética de la partícula en el punto x2. Entonces va a ser la diferencia entre la energía mecánica y la energía potencial en ese punto. Es decir, estamos buscando la distancia entre este punto y este punto. Me va a dar la energía cinética en el punto 2, donde la partícula ocupa la coordenada x2. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahí la energía potencial es igual a 0, la energía cinética es igual a 5 joules, por lo tanto tenemos que aquí la energía cinética de la partícula sería igual a 5 joules. Muy bien, porque acá la energía potencial en este punto es 0 joules. Ahora veamos, para valores después de x5, para valores después de x5, vamos a hacer el mismo cálculo. Tomamos la diferencia entre esta curva y esta curva, y la diferencia entre esos puntos van a ser, si todos esos puntos a partir de x5 tienen un valor de 4 joules, ¿por qué razón es de 4 joules? Porque aquí está, todos esos puntos valen 4 joules. Entonces, la energía cinética, que va a ser igual a energía mecánica menos energía potencial, será 5 menos 4, es decir, todos estos puntos de acá van a tener un valor en energía cinética de 1.0 joules. Bien, ¿qué pasa con valores para antes de x1? Entonces aquí va a haber algún caso muy interesante, es el siguiente. Cuando nosotros consideramos valores en esta región de acá,
únicamente en esta región de acá, y calculamos esa diferencia de energía, entonces vamos a encontrarnos con una pequeña contradicción. Aquí, para todos estos valores, vamos a ver que la energía cinética va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser la energía mecánica? Que representamos con color verde, 5 joules. ¿Cuánto va a ser la energía potencial de todos esos valores? Van a ser más o menos de 6 joules. Listo, o al menos van a ser mayores que 5 joules. Entonces aquí tenemos menos 6 joules. Y esto me va a dar valores de menos 1.0 joules. Preguntémonos, ¿tiene sentido que nosotros tengamos energías cinéticas negativas? Por definición, la energía cinética está relacionada con el cuadrado de la rapidez. Está en términos de un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, siempre vamos a tener valores positivos para energía cinética. No podemos hablar de valores negativos para energía cinética. Y eso implica que si nosotros dibujamos nuestro sistema coordenado, una línea X, con los puntos X1, X2, X3, etcétera. Listo. La partícula, si inicialmente la partícula se está moviendo en esta dirección, si la partícula inicialmente se está moviendo en esta dirección, cuando llegue a el punto X1, es decir, cuando llegue a este punto acá, la partícula no se puede mover más a la izquierda de ese punto, se tiene que empezar a regresar a la derecha, debido a que en esa región tendría hipotéticamente valores de energía cinético negativo. Y segundo, porque cuando esa partícula, si suponemos que se está moviendo de derecha a izquierda, está muy cerca o comienza a alcanzar el punto X1, los valores de la fuerza para ese intervalo son positivos, porque la pendiente de la energía de la curva de energía potencial es negativa. Entonces recordemos que la fuerza es negativa de la pendiente en esa parte. Como hay una fuerza positiva, ¿qué hace la fuerza positiva? Frena la partícula. Como se está moviendo de derecha a izquierda, la fuerza va a frenar la partícula, es decir, aquí tenemos una fuerza que está actuando en esta dirección y va a empujarla de vuelta hacia la derecha. Todo va a hacer que cambie de dirección. Entonces, por esa razón, en esos puntos donde se cruza la curva o la línea con la que hemos definido la energía mecánica del sistema con la curva de energía potencial, vamos a llamarlos como punto de retorno. Entonces aquí vamos a decir punto de retorno ocurre donde K es igual a 0, la energía cinética es igual a 0, es decir, la energía potencial es igual a la energía, o sea, la curva de energía potencial se intersecta con la curva de energía mecánica, que es precisamente en este punto acá. Listo, aquí es donde ocurre eso. La partícula va a llegar hasta ahí. Si está moviendo de derecha a izquierda, va a llegar hasta ahí y la fuerza la va a devolver nuevamente hacia la derecha, y de ahí se va a comenzar a mover. Vemos que a partir de ese punto en donde se intersectan la línea recta que representa la energía mecánica con la curva de energía potencial, no vuelven a intersectarse, no vuelven a encontrarse más. Entonces la partícula, cuando se empieza a mover hacia la derecha, se va a quedar muy indefinidamente a la derecha siguiendo esta curva, y va a quedarse haciéndolo de esta manera. Conclusión del punto de retorno es un punto en donde la partícula se detiene y cambia su dirección de movimiento. Bien, entonces esa es una primera característica que debemos identificar de la relación entre energía mecánica, energía cinética y la curva de energía potencial. Vamos a continuar hablando ahora de puntos de equilibrio. Entonces vamos a encontrar un punto de equilibrio, tres tipos de equilibrio: equilibrio neutro, equilibrio inestable y equilibrio estable. Entonces voy a mencionar cada uno de ellos, cómo se podría visualizar en esta curva. Bien, esos equilibrios están definidos en tanto nosotros consideramos no solamente la curva de energía potencial, sino que el sistema tiene una conservación de la energía mecánica si solamente actúan fuerzas conservativas. Para explicar el equilibrio neutro, entonces vamos a suponer que nuestra curva o nuestra línea que define la energía mecánica del sistema va a estar, en lugar de 5 joules, va a estar a 4 joules. Es decir, la vamos a poner más o menos acá. Bien, esa va a ser la línea que nos va a representar la energía mecánica del sistema. Y vamos a poner el nombre de energía mecánica. Con esta nueva condición de energía mecánica, entonces va a ver cuáles puntos de retorno tenemos, dónde se intersecta
la curva de energía potencial de color rojo con la curva de energía mecánica de color violeta. Entonces vemos que hay un punto acá que corresponde precisamente con un valor que está ubicado entre x1 y x2. Entonces el punto de retorno estará precisamente entre esas coordenadas x1 y x2. Y además, para cualquier punto que esté a la derecha, ustedes miran, pero bueno, también la curva coincide con todos los puntos que están a la derecha de x5. Este es un caso particular y es el que tiene que ver con el equilibrio neutro, porque allí toda la energía mecánica del sistema es potencial. Bien, entonces vean que allí, como la curva aquí coincide, la curva de energía potencial coincide con la curva de energía mecánica, significa que a partir de x5 el sistema únicamente tiene energía potencial, no tiene energía cinética, no hay fuerza actuando sobre ella. Recuerden que además en esa parte, por la definición de la fuerza y su relación con la energía potencial, como es la derivada de la curva de energía potencial, entonces ahí tenemos que la pendiente es igual a 0, por lo tanto no hay fuerza actuando sobre la partícula. Por lo tanto, si yo pongo una partícula, o si yo pongo la partícula a partir de x5, no hay fuerza actuando sobre ella y va a quedarse estacionaria, va a quedarse ahí sin hacer nada más. ¿Cómo nos imaginamos eso físicamente? Pongamos una superficie pulida que no ofrezca fricción, ubique una esfera, ubique un objeto pues perfectamente redondo y el objeto se va a quedar ahí, no va a ocurrir nada más. Eso es lo que le ocurre a un objeto cuando en ese sistema en particular la energía mecánica coincide con la energía potencial y por lo tanto el objeto pues no va a estar sujeto a ninguna fuerza y por lo tanto va a estar estacionario, va a quedar, lo que vamos a ver es que se va a quedar quieto. Entonces en eso consiste un equilibrio neutro. Usted pone su objeto allí y no va a ocurrirle nada, no vamos a percibir que ocurra ningún cambio. Si nosotros lo ponemos en cualquier punto que esté en la trayectoria que esté después de x5. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ustedes me dirán, pero ¿y qué va a ocurrir en el intermedio o en regiones que son intermedias de allí? Bueno, entonces vamos a empezar a analizar casos en los que nos interese lo que está ocurriendo en esos puntos intermedios. Entonces allí vamos a mencionar o vamos a introducir la noción de equilibrio inestable. ¿En qué consiste el equilibrio inestable? Para esto voy a agregar una curva de energía mecánica, una línea que representa la energía mecánica del sistema, que ya no va a estar en 4 joules, sino que va a estar en 3 joules en este momento. Entonces voy a decir aquí 3 joules, voy a poner esta curva. Bien, ¿cuáles son los puntos de retorno? Es decir, donde se intersecta la energía mecánica con la energía potencial. Esos puntos serán, hay un punto entre x1 y x2, hay otro punto entre x4 y x5. Entonces al menos sabemos que bajo esas condiciones nuestra partícula no se puede mover más a la izquierda de este punto, nuestra partícula no se puede mover más a la izquierda hacia acá y no se puede mover más hacia la derecha hacia acá. ¿Por qué razón? Porque para la energía mecánica que nosotros le asignamos a ese sistema, a la izquierda de este punto tendría una energía cinética negativa y a la izquierda de este punto a la derecha de este punto tendría una energía cinética negativa. Las energías cinéticas negativas están prohibidas porque no tienen sentido físico. Por lo tanto, la partícula está atrapada y solamente puede ocupar posiciones de aquí a acá. Poco más adelante de x1, poco más atrás de x5. Solamente se puede desplazar entre esos espacios. En el caso anterior, vemos que la partícula se podía mover únicamente entre un punto que estaba acá, entre el punto de retorno y este punto, y puntos a la derecha de x5. Si poníamos la partícula, en el caso pues que estoy mostrando acá, y la empujamos en esta dirección, le damos un empujoncito con una velocidad inicial hacia esta dirección, de la partícula no se puede mover más atrás porque si no tendría energías cinéticas negativas, solamente se puede mover a la derecha, y cuando alcance puntos después de x5 ya se va a quedar quieta,
va a quedarse en lo que llamamos el equilibrio neutro. Bien, bueno, entonces vamos a analizar los puntos de retorno. Entonces decimos que hay dos puntos de retorno acá, puntos para los que la partícula llega allí y se devuelve, puntos de retorno. Hay un punto entre x1 y x2 que es un valor que está entre x1 y x2, y hay otro que está entre x4 y x5. Cuando la partícula llega allí, se va a devolver. Si va de izquierda a derecha y llega a este punto, entonces se devuelve, y así se la va a pasar entre ese espacio nomás. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la partícula desde el principio? Nosotros ubicamos nuestra partícula en esta coordenada, es decir, ponemos esta bolita, la ubicamos acá, justo aquí en el pico de ese punto. Allí vemos que se intersecta la curva de color rojo, que es la de energía potencial, se intersecta la curva de color verde, que es la de energía mecánica. Por lo tanto, tenemos que la energía cinética es igual a 0. O sea, en este punto, la energía cinética es igual a 0 porque la curva de energía mecánica es igual a la curva de energía potencial. Lo que quiere decir que la partícula va a estar ahí estacionaria, va a quedarse pues como quietecita. Pero si nosotros le damos un leve empujoncito hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Coja la partícula, por ejemplo esta bolita, supongamos que está sobre un tazón que está invertido, y la ponemos de modo tal que se quede ahí. Si nosotros medio la empujamos hacia acá, va a empezar a moverse. Si nosotros medio la empujamos hacia acá, va a empezar a moverse. En términos de la curva de energía potencial, ¿qué significa? Justo en ese punto donde está en el pico, la fuerza es igual a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la energía de la curva de energía potencial es igual a 0. Pero cuando yo actúo como una fuerza externa con mi mano y empujo la esferita y hago que se desplace hacia acá, por ejemplo, o hago que se desplace hacia acá, entonces voy a empezar a ver que aquí los valores de la fuerza a la derecha y a la izquierda ya son distintos de 0, porque la pendiente va a ser distinta de 0. Listo. Una vez empiece a mover la partícula, entonces va a empezar a desplazarse hasta este punto que definimos que era un punto de retorno, y luego se va a devolver y va a desplazarse hasta este punto que es un punto de retorno, y se la va a pasar haciendo eso infinitamente, porque es un sistema ideal donde no hay fricción. Estamos suponiendo pues que es un sistema donde se conserva la energía mecánica, o sea que no hay fuerzas no conservativas como la fricción. Bien, ahora vamos a estudiar un tercer caso, que es el equilibrio estable. Y para ello entonces vamos a suponer que la energía mecánica del sistema va a estar por aquí abajo en un joule más o menos. Listo. Esta va a ser la energía mecánica del sistema. Estos valores de acá van a ser valores prohibidos. Son valores prohibidos porque para esas regiones nos van a dar valores de energía cinética negativa. Bien, entonces si nosotros ponemos la partícula, si nosotros ponemos nuestro objeto acá, si nosotros depositamos nuestro objeto ahí, es como si nosotros lo pusiéramos en una especie de tazón. Si nosotros ponemos una esfera en una taza, por ejemplo, la esfera se va a quedar ahí, no le va a pasar absolutamente nada más, y no se va a mover ni a la derecha, no se va a mover a la izquierda por sí misma, porque eso requiere una energía cinética negativa. O sea, si yo pongo mi bolita justo en el fondo de una taza, o de una paila, o de un objeto que tenga como esa forma de concavidad donde no haya fricción, obviamente, ella no va a empezar espontáneamente a subir por las paredes y a moverse hacia aquí o hacia acá, porque en este caso la energía mecánica del sistema, porque requeriría una energía cinética negativa. Vemos que la energía mecánica del sistema tiene o está definida únicamente hasta acá. Hacer eso o moverse en esta dirección significa que él vaya a tener energías cinéticas que sean menores que 0, lo cual obviamente pues es imposible. Entonces el equilibrio estable consiste en que yo pongo mi objeto ahí y el objeto no le va a pasar nada a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Si yo obviamente pues con mi mano empujo la bola
en esta dirección o empujo la esfera en esta dirección, pues ella va a cambiar su posición, pero es porque hay una fuerza externa que está ejerciendo un trabajo. La esfera por sí sola no podrá hacer esto. Bien. En el caso de que yo la empuje a la izquierda o a la derecha, entonces va a haber una fuerza. Entonces, si yo empujo esta esfera hacia la derecha, por ejemplo, yo la voy a empujar y la voy a poner en el tazón. En lugar de ponerla aquí, lo voy a poner acá. Bien. Y voy a dejar que las fuerzas del sistema actúen nuevamente. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen que pasa cuando usted pone una esfera en el borde del tazón o en el borde de la taza? Va a empezar a devolverse nuevamente. ¿Por qué razón va a empezar a devolverse? Porque la forma que tiene el potencial en este punto es precisamente aquí. La fuerza en el punto en donde la pusimos al principio, pues es igual a 0, porque ahí el potencial tiene una pendiente que es igual a 0. Pero para cualquier punto de estos la fuerza va a ser distinta de 0, pero la fuerza va a ser tal que la va a regresar o va a hacer que retorne nuevamente. Esta fuerza va a obligar a que la partícula se mueva hacia acá, o si yo pongo la partícula aquí, va a haber una fuerza que obliga a que la partícula retorne nuevamente a la posición de x4, porque para que ella esté haciendo eso tiene que haber una fuerza externa que constantemente esté haciendo trabajo para transferir energía, porque la energía mecánica que dispone ese sistema en particular, pues no es posible que ella haga eso espontáneamente con la energía que nosotros fijamos el sistema. Bien. Ahora, si nosotros ponemos nuestra partícula entre este punto acá, listo, miren que allí hay dos puntos de retorno, acá y acá. En esas dos regiones que he señalado, en esos dos puntos que he señalado, se encuentran la curva de energía mecánica con la curva de energía potencial. Por lo tanto, la partícula no puede salir de ahí. Eso es lo que se llama un pozo de potencial, que está centrado en la coordenada x2. Yo puedo poner la partícula acá y la partícula empezar a moverse hasta acá, y luego va a subir nuevamente hasta el otro punto y luego va a retornar y se la va a pasar haciendo eso, pero no puede salir de ahí, no puede salir de ese pozo de potencial, porque salir de ahí significa que necesita mucha más necesita energía cinética negativa, que ella no la tiene. Para hacerlo tendría que ser que una fuerza externa actúe sobre el sistema y le dé energía cinética para que pueda salir de ahí. Cuando usted pone una esfera en una taza, la esfera no va a salir de la taza. Si usted simplemente la pone en el borde, usted va a ver que ella va a oscilar, va a alcanzar el punto opuesto. O sea, si yo pongo esta esfera así como la tengo acá, así como tengo esta esfera acá, ella lo que va a hacer es moverse hasta acá y luego empezar a oscilar, y va a empezar a oscilar hasta que termina en el punto, en el pozo, donde está centrado el pozo de potencial. Obviamente aquí estoy pensando en una potencial gravitacional, que es distinto al potencial que estamos viendo pues en la curva de color rojo que estamos representando, pero que para esa porción en particular de la curva de energía potencial pues funciona lo mismo, funciona exactamente igual. Entonces, cuando usted pone su esfera en una taza, en el borde de la taza, y la suelta, ella va a hacer un recorrido de modo que alcance el extremo opuesto a la misma altura, y se va a devolver y va a alcanzar otra vez el mismo extremo, pero nunca va a salir disparada al otro lado de la taza, a menos que usted le dé una empujón inicial, o sea, a menos que usted actúe como una fuerza externa sobre el sistema. De lo contrario, ella simplemente va a oscilar. Obviamente, como es un sistema que tiene fricción, pues vamos a ver que en algún momento la partícula o la esferita pues va a disminuir su velocidad hasta que se queda quieta en el fondo de la taza. Si fuera un sistema ideal, lo que pasaría es que ella se quedaría oscilando entre el punto inicial y el punto final ubicado en el extremo opuesto de la taza, y lo haría indefinidamente.